Hoy día quisiera hablar de algo que me preguntan mucho los alumnos cuando yo estoy supervisando. ¿Cómo lidiar con mis prejuicios? Voy a partir con un caso clínico. Consulta a Alex, de 22 años. Nació como Alejandra. Hoy le gusta que le digan Alex. Dice que su vida ha sido muy difícil, ya que vivieron muchas dificultades económicas, un padre muy autoritario, muy violento, que tomaba mucho trago. Tempranamente en su vida se dio cuenta que era una persona muy atractivo para los demás y eso le permitió paliar las dificultades que vivía en su hogar. Se dio cuenta que ella se sentía mejor como Alejandra. Se refugió mucho en sí mismo y en su apariencia, lo que lo llevó a ser una persona muy pendiente del físico y de la estética. Cuando tenía 12 años, sufrió un principio de anorexia que superó con ayuda de una nutricionista y hoy es una persona que sabe mucho de nutrición. Realiza muchos ejercicios físicos para desarrollar musculatura. Estudia técnico en computación en el DUOC, pero además tiene un emprendimiento de páginas web. Antes vendía binders, esos que se ponen para tapar las pechugas, a través de la web, pero tuvo un problema con impuestos internos y tuvo que soltarlo. Desde enero de este año, esto fue el año pasado, desde enero, o sea, esto fue en el año 2023, desde enero vivía con su pareja Julio, proveniente de Valparaíso, que se desempeña como técnico de arquitectura en una empresa de construcción. Julio tiene 35 años y también vive un proceso transicional, o más bien vivió un proceso transicional, aunque hoy se siente completamente hombre. Ese cambio lo llevó a cortar relaciones con su familia de orígenes, quienes no aceptaron nunca que él se hubiese mastectomizado por las consecuencias que ello conlleva en la vejez. Eso llevó a que Julio no vea a su familia hace como 10 años. Para Alex, vivir con Julio ha sido una bendición. Desapareció el tener que estar en su casa y vivir constantes recriminaciones y problemas económicos. Julio tiene un buen pasar. Y desde el inicio de la relación, hace ya más de año y medio, le ha insistido a Alex que debe realizarse la mastectomía, pero Alex lo ha ido postergando. Fue a un médico que le pagó Julio y ahí supo que hay muchas cosas que no sabe y que cuesta alrededor de 3 millones de pesos si se efectúa en forma particular. Realizar una mastectomía no se justifica sin tratamiento hormonal. Y a él le asusta mucho el tratamiento hormonal, principalmente porque teme que le crezca la nariz y le cambie las facciones. Julio le insiste que son cosas de niños y que debe crecer, pero para Alex la estética no es un tema menor. Hace un mes, Julio, esto fue cuando lo vimos en el año 2023, hacía un mes le contó que probablemente a fin de ese año debería trasladarse a la región de los lagos, específicamente a Valdivia, donde está la sucursal de la empresa de arquitectura en que trabaja. Eso ha hecho que Julio insista más en la importancia de la operación, pero Alex tiene que financiar el resto. Julio le va a pasar un poco de plata, pero la mitad lo tiene que pagar Alex, y Alex no se siente preparado. Entonces dice que no está preparado porque no tiene toda la información, se ha corrido. Alex piensa que podría recurrir a su hermano mayor para que le preste plata, pero no está seguro de que realmente lo apoye.
Y 1,5 millones para él, que está iniciándose, es complejo porque además tiene que pagar sus estudios. Lo envía a una terapeuta para que trabajemos su identidad de género. El año 2023 yo trabajé con un estudiante que estaba haciendo su práctica en un lugar donde se trabaja con personas que están en transición. Por lo tanto, me había tenido que informar mucho de eso y la terapeuta supo de eso y por eso me lo mandó. Es decir, me lo mandó para que trabajáramos su identidad de género. Cuando yo escucho el relato, digo, ¿será ese el problema? A medida que voy escuchándole el relato, lo voy haciendo desde mis comprensiones. Me produce rabia, me produce pena. Y si empiezo a escuchar desde la rabia o desde la pena, voy a entrar en el prejuicio y voy a dejar de entenderlo desde ellos, en este caso desde él. Escuchar al otro sin prejuicios. Si ustedes se meten a internet y buscan escuchar al otro sin prejuicios, se van a encontrar con 150 formas como solucionarlo. Pero yo, que tengo este doctorado en filosofía y que sigo a Heidegger, me doy cuenta que eso no es así. Parece fácil deshacerse de los prejuicios, pero no es así. Necesitamos reconocer nuestra forma de entender el mundo. Y porque la forma de entender el mundo nuestra son a través de prejuicios. Los juicios que tenemos previos de cómo hemos entendido la vida. En este caso, la psicóloga que lo mandó me decía, no, debe ser muy complejo transicionar. Yo, que había asesorado y había trabajado con algunas personas, sí, para algunos casos es difícil, pero para otros no. Cada vez que ingresamos a entender a las personas, el foco desde donde miramos lo va dando el relato de nuestros pacientes, pero también en qué nos focalizamos nosotros. ¿Cuál es la lupa que yo uso? ¿Qué privilegia contarnos él o ella? ¿En qué se detiene? ¿En qué estaba haciendo cuando pidió la hora? ¿Cómo preguntamos nosotros? ¿Qué nos focalizamos nosotros? ¿Cómo nos va narrando lo que nos dice le ocurre? Habiendo dado una idea de lo que relata, pero esa idea la voy teniendo desde mi comprensión. Porque la narrativa no existe. Es una metáfora. Es una historia hilada, con sentido, organizada sobre la base de conectores lógicos y de secuencias temporales. Pero es una historia, una metáfora. No pasa así en la vida. Es el relato de cómo yo me explico lo que me pasó. Por lo tanto, la pregunta que me debo hacer es ¿desde qué comunidad interpretativa me está hablando? ¿Qué lo aqueja o la aqueja hoy? ¿Cuánto sé yo de ese tema? ¿Desde dónde? Pregunto. ¿En qué estamos en Chile con este tema de la transitoriedad de género? En el 2023 me encontré con esto maravilloso, que existe una agrupación en Chile que se llama Kairos. Son padres y madres de niños y niños que se identifican como trans. Esta agrupación no tiene sesgo político. Tienen distintas profesiones, opiniones. Yo me acerqué a ellos para conocerlos y eran muy diversos. Ahí supe que estaban tratando de hacer un colegio de niños trans. O sea, hay toda una cultura en nuestro país bastante más
adelantada incluso aquí en España. Lo que tienen en común estos padres es que nuestros hijos e hijas necesitan tiempo para crecer y madurar, que no se les debe apurar a entrar en tratamientos hormonales si no quieren. Tenemos que defender el derecho de crecer sanos. El tema hormonal, que ha estado este 2024 bastante de moda, sobre todo por lo que pasó en Gran Bretaña o en Inglaterra, no estoy segura, pero en esa zona, porque hay todo un prejuicio con la transexualidad, que es lo que quise poner en esa lámina que también encontré en internet, y que está relacionada con todo lo que es, lo voy a llamar así, la terapia hormonal, la terapia, voy a llamarlo por ahora terapia hormonal solamente. Fíjense que la normalización de la transexualidad, nuestro gobierno, no es menor. Es una gran causa de los derechos humanos de nuestros tiempos. Por supuesto, no hay acuerdos como en todo lo que está relacionado con el mundo humano. Pero en nuestro país hay una cierta normalización, por lo menos, de nombre. Y eso no deja de ser. Y como yo siempre digo, todo lo que hacemos lo hacemos desde una conversación conmigo mismo, con los demás, desde una emoción. La cantidad de realidades posibles frente a un relato aparece como potencialmente infinita. Pero la diversidad de interpretaciones está limitada por la vida en comunidad, por la cultura, por la historia que generamos como sociedad. Y por supuesto que con cada ser humano es distinto, pero ¿saben qué? No completamente distinto. Es decir, la vida en comunidad, la cultura y la historia nos hace, por lo menos con la transexualidad, pensar en 2024, en 2023, distinto que en los 90. Y empieza a haber un límite difuso entre lo psicológico y lo políticamente correcto. Sobre todo en temas tan complejos como no sentirse cómodo con el cuerpo que nos tocó crecer. Ahora, nosotros necesitamos transparentarnos a nosotros, nuestras creencias frente a cada paciente. La psicóloga que mandó a Alex tenía un prejuicio. Para ella era muy importante apoyar en la identidad de género, porque tenía una historia personal con una hermana que le había costado mucho. Entonces estaba atrapada en ese prejuicio. No es que lo viera mal, estaba atrapada en el prejuicio. ¿Y cuáles son nuestras redes conversacionales? Lo que yo siempre digo, la propuesta social, la cultura, la propuesta local, lo que pongo en casi todas las láminas, en casi todas las clases que yo hago, la importancia que tiene saber el contexto de dónde está hablando la persona. Porque todo ello es la óptica de nuestro prejuicio. Después de haber hecho cualquier hipótesis, después de haber descartado más bien la hipótesis diagnóstica que me pudiera estar distrayendo, ingresé a entender el mundo de este Alex, viéndolo como una persona, no como una persona trans, no como una persona con el problema de identidad de género, sino como una persona que estaba con un problema y que por eso venía a consultar o había ido a consultar. Y entonces usé lo que yo siempre uso, la tríada inseparable. Porque indudablemente cualquiera sea la queja del sistema consultante,
emerge de nuestro mundo emocional y el de nuestros pacientes. Pero para mí, la validación del otro y su forma de ver el mundo es lo que me ha marcado en los años que llevo como terapeuta. Y me pregunto, ¿su forma de significar es compatible con la mía? ¿Puedo, desde mis propias experiencias, entender las premisas desde donde decodifica su mundo? Lo que las personas hacen, lo hacen porque de alguna manera les hace sentido, les es útil. ¿Cómo saberlo? A través del comportamiento, no lo que dicen. Si al Alex le preguntan una y otra vez, ¿está complicado con tu identidad de género? Va a decir que sí. ¿Pero es eso lo que lo complica? Me hace mucho sentido un planteamiento de los años 60, ¿no es cierto?, la teoría de la comunicación humana, cuando Don Jackson, sobre todo, pone el énfasis en mirar lo que la gente hace, no solamente lo que dice, y ver cómo lo que la gente hace está siempre contextualizado. ¿Creo que las personas tienen una identidad única? ¿O creo que somos distintos en distintos dominios de existencia? Yo creo que nos comportamos de forma distinta en distintos dominios de existencia. Ustedes me ven ahora seria, pero ustedes no se imaginan cómo yo soy con mis nietos, con sobre todo uno de mis nietos que me tiene absolutamente trastornada. Pienso que vivo al unísono en distintos dominios de existencia, sí. Yo creo que vivimos una multidimensionalidad de mundos relacionales. Participamos en unas conversaciones que se entrecruzan en mi dinámica corporal, por supuesto. Pero yo soy distinta con mis compañeras de curso, con mis amigas del colegio con las que todavía viven, con mis vecinos, en las redes sociales que estoy entrando muy tímidamente, con las autoridades, frente a mí misma en el espejo. Todos nosotros cargamos la mochila de cómo se deben hacer las cosas, pero cómo se deben hacer las cosas en distintos dominios de existencia. ¿Dónde se come? ¿En el comedor? ¿Dónde se lava los dientes? Hay gente que anda por la casa lavándose los dientes, otros que encuentran que eso es espantoso. Cada uno de nosotros hemos construido una forma de cómo se hacen las cosas. El resultado es que las conversaciones en un dominio de existencia pueden incidir en otro. Y eso decía von Glaserfeld, ¿no es cierto? La función de la cognición es siempre adaptativa y sirve para organizar el mundo experiencial del sujeto. Lo que hacemos siempre nos sirve. Porque así se hacen las cosas, así las aprendimos a hacer y somos personas de hábitos. Y claro, cuando aparece algo distinto, ahí entonces aparece este semáforo que nos lleva a tratar de entender y co-construir el problema. El cambio lo veo yo desde el yo o desde los yoes. Creo que trabajando solo con la persona, como construyó su mundo experiencial, va a cambiar su forma de estar en el mundo. O yo creo que tengo que ver en qué dominio de existencia está y veo como yoes, porque el poder de la profecía autocumplida no es menor. Necesitamos entender las redes de conversación de donde emerge el problema y ahí llegar al cambio. Cada sí mismo tiene una estructura propia única y hablamos de identidad
o el sí mismo no tiene una estructura predeterminada, sino que va emergiendo, dependiendo de las otras y de los otros y de nuestras conversaciones. El cambio es autorreferencial y por lo tanto tengo que trabajar solo con la persona, o el cambio implica necesariamente a otros, a los sistemas. Para un cambio de significaciones sistémicas, como yo entiendo, tenemos que intervenir las pautas comportamentales. Y los otros, a mis ojos, deben estar presentes. Bueno, si no pueden estar, puedo trabajar de otra manera, pero lo ideal es que estén presentes. Si no, voy a ver el sistema solo desde la puntuación de quien viene a consultar. La puntuación de la secuencia de hechos es fundamental. La intervención responde a la ciencia, por lo que es imprescindible. ¿Técnicas? ¿O la intervención es un arte, el arte de la conversación? ¿Las vidas humanas pueden ser objetivadas al modo del estudio de las ciencias biológicas o no? ¿Cómo intervengo biológicamente? ¿Integro la biología? ¿Integro lo socioeconómico? En este caso de Alex, fíjense que está lo socioeconómico y la biología siendo parte, lo económico, el dolor social, que también es una lámina que encontré en internet. Fíjense en que el dolor social en que nació Alex produce los mismos efectos que un dolor físico, que se percibe cuando la persona se siente discriminada, rechazada, haberse criado siempre en un mundo de escasez económica, de escasez de recursos económicos. No es menor. La importancia de integrar el contexto me parece fundamental. La mirada sistémica narrativa en la que yo me defino integra el contexto y toma en cuenta todos los personajes que forman parte del sistema conversacional y pone el acento en lo que la gente está haciendo y funciona. Veamos a Alex. Alex, 22 años, nació como Alejandra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo sacar de ahí? Primero, ¿cómo logró no tener una posición de víctima, habiendo vivido la pobreza que esta persona vivió? Y lo vivido con su padre. ¿Cuán organizado debe ser este Alex para dedicar tanto tiempo a su imagen? ¿De dónde sacaste esa organización? ¿Cuánta fuerza de voluntad tuviste para haber logrado vencer el hambre y ponerte anoréctico? ¿Qué hacías cuando el hambre te acongojaba? ¿Cómo se te ocurrió una nutricionista y no un psicólogo? Realiza muchos ejercicios para desarrollar la musculatura, estudia técnico en computación, el DOC, etcétera, etcétera. Esa perseverancia que tú tienes, ¿en qué otras cosas se manifiesta? ¿Cómo se te ocurrió hacer un emprendimiento? ¿Cómo se te ocurrió hacer otro cuando te va mal con impuestos internos? ¿Cómo eres perseverante? ¿De dónde sacaste fuerza para enfrentar a impuestos internos? A mí me llega un mensaje de impuestos internos y ni siquiera abro el mail porque me asusto. Desde enero vive con su pareja, Julio, proveniente de Valparaíso, y la historia que ya conocen. Qué interesante cómo te aparece el amor. ¿Siempre has sido tan valiente? ¿Te atreviste a irte a vivir con una persona tan distinta? ¿En años? ¿En formación?
en profesiones. Qué interesante cómo lograste juntar el amor con una forma de vida más satisfactoria para ti. Parece que lo económico es un factor importante y parece que haber vivido el dolor social en tus primeros años de vida fue marcador. ¿Es así? Y él me hace así con la cabeza y me dice sí. La idea de irse centrando en otra forma de narrar la historia, desde el personaje, siendo un héroe para sí mismo, porque realmente lo veía como un héroe, puede mostrar otra faceta de nuestro paciente, aquello que el paciente no ha visto. Por supuesto, son muchos más, elegí para ponerlo en este Power algunos de ellos, pero la idea es buscar los recursos, lo que la gente hace, no lo que la gente dice. ¿Qué recursos desarrolló esta persona con lo que me cuenta? La idea de abrir la mirada de los recursos de las personas nos hace desestigmatizarlo. Él no era un problema que tuviera un problema de identidad de género. Tenía un problema como habría tenido yo si tengo que juntar 1 millón de pesos y apenas tengo para vivir. Y eso emerge desde el preguntar. Y entonces el X y Z, ¿qué pasó distinto? Hace un mes Julio le contó que posiblemente debe trasladarse a la región de los lagos. Eso, indudablemente, le produjo angustia. Debería realizarse la mastectomía antes de trasladarse a Valdivia. No se siente preparado. ¿En qué? No se siente preparado económicamente. ¿Qué nos llevó a elegir qué me llevó a elegir ese camino? Su historia, pues. Su historia. Es decir, alguien que ha vivido el dolor social de pasar un invierno con frío. Es alguien para quien lo económico lo marca. Alex no tenía problemas con su identidad de género. Estaba enfrentado a tener que acelerar su mastectomía. Trabajamos con ellos como una pareja que debía enfrentar junto una decisión que les atañe a los dos. Como les contaba, esto fue en el año 2023. Yo en el verano estuve en Valdivia, los vi y fue muy satisfactorio para mí. Me invitaron a tomar un helado y me di cuenta que la identidad de género complicaba más a la terapeuta que a ellas. Era un prejuicio que ella tenía desde otra parte, desde el dolor de haber visto sufrir a su hermana. A medida que voy preguntando y voy escuchando el relato de lo que hacen, voy llenando el baúl de recursos, descartando la hipótesis diagnóstica y mirando qué sacó esta persona de esta experiencia de vida. ¿Puedo connotar positivamente lo que me relata o todavía no? Necesito preguntarle a alguien, a una amiga, a mi supervisor, a mi pareja, ¿cómo lo ve? Las abstracciones, los adjetivos calificativos solo dificultan connotar de manera distinta el relato. En cambio, lo que la gente hace, y cuando nos relata lo que la gente hace, nos permite abrirnos a ver otras aristas
del relato y otras aristas de la experiencia. Siendo artistas conversacionales, usamos todas las herramientas y habilidades que tenemos a la mano para entender a uno, a una o muchos otros y otras. Nuestra paleta de colores, la música que elegimos, las palabras que empleamos, es la inmensa cantidad de estrategias que hemos aprendido a lo largo de nuestra experiencia profesional, sustentadas en nuestras ontoepistemologías, nombre complejo para decir creencias, y que utilizamos después de haber co-construido el problema. Desde mí, el terapeuta necesita, después que ingresó, que descartó la hipótesis diagnóstica, después que ingresó a entrar a comprender al otro o otra, tiene que desprenderse de su conocimiento conceptual para poder imaginar la vida del otro, para que nuestro paciente emerja desde sí. Necesita mirar los microgestos que nos hablan del mundo emocional, pero también la persona actuando. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hiciste cuando el otro hizo? ¿Cómo lograste vencer el hambre? Porque siempre pensamos en lo anoréctico, lo que tiene de bueno. ¿Ustedes se imaginan lo que significa estar con hambre? Vivir con hambre para tener una imagen distinta. Los pacientes están con nosotros 1 hora y con sus vínculos cercanos mucho más tiempo. Por eso en psicoterapia para mí es importante tener en consideración el sistema de pertenencia a nuestros pacientes. En este caso era la relación de pareja. Y entonces trabajamos con la pareja. Y créanme que solo agradezco a la psicóloga que en ese caso nos envió, porque verlos a los dos juntos, están viviendo en Niebla, en Valdivia, en una casita, donde me tomé un exquisito helado, no crean que no fue algo que agradezco y que pongo en mi propio baúl de agradecimiento y de recursos. Eso es lo que quise compartir hoy día con ustedes.